Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les agradece infinitamente que estén una vez más con nosotros. Hoy tenemos miércoles de criminogénesis. Ya saben que los miércoles son de criminogénesis, www.criminogénesis.com, la revista especializada en derecho penal y criminología, queridos amigos, de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, la revista especializada para aprender y conocer un poquito más sobre criminología y derecho penal en nuestro país. Hoy tenemos un tema muy especial, como lo pudieron ver por ahí en la cintilla, hablar sobre la importancia de la lectura jurídica, teniendo en consideración que el día de ayer es el Día Internacional del Libro. Hablar de lectura jurídica sin tomar en cuenta a criminogénesis, pues no se puede pasar. Criminogénesis con 10 años de experiencia en su haber tratando estos temas con las plumas más importantes, vaya que es importante como lectura jurídica, y hablar sobre adolescentes y los delitos aquí en nuestro país. También es un tema bastante importante que sentimos que no le dan toda la importancia todavía en los medios o quienes están dedicados a ellos. Y para estos temas vamos a hablar hoy precisamente con un querido invitado que ya conocido por todos ustedes, el maestro Cosme Edgar Licona Martínez, que una vez más está con nosotros. Gracias, maestro Cosme, por estar con nosotros. Bienvenido a INADEC, nuevamente un placer. El placer es mío, estimada Delia. Mil gracias por esta invitación y principalmente al doctor Alejandro Carlos Espinosa, el doctor, un gran amigo, un gran referente como director de la revista de Criminogénesis, en donde, digamos, yo concuerdo realmente con su proyecto, digamos, de la revista, en donde reúne a las grandes plumas como la maestra Muchategui Requena. Que hace chévere estuvo por aquí con nosotros, un programa extraordinario tuvimos por aquí. Sí, por lo que sé es que realmente tuvo un boom realmente en todas las redes y eso es muy bueno porque es una maestra que trasciende y que siempre deja sentadas las bases para el conocimiento del derecho penal y criminológico y es un referente muy importante. Y qué bueno, y en particular a INADEC, que tengan realmente ese despegue, digamos, esa gran trascendencia realmente en las redes. Y estoy feliz realmente por escuchar realmente que realmente fue un programa que realmente pues trascendió en los números. No sé si me puedas comentar cuántas personas fueron que vieron dicho pues, este programa, vaya, o sea, en la red. Pues felices, Que lo felices puedas maestros. lucir, digamos, Sí, ¿no? felices, y yo creo que aquí criminogénesis tiene una parte fundamental. Les decía que siempre nos dejan la estafeta muy en alto para todos los demás que participamos o que acudimos aquí todos los días. La maestra Muchategui de verdad le envió un abrazo amoroso. La forma de compartirnos el derecho penal, que no es tan fácil, usted lo sabe, maestro, no cualquiera puede hablar sobre ese tema, y de la manera que nos lo hace como si fuera algo tan fácil, tan coloquial. Viene a resaltar el tema del suicidio, que hace 8 días que se suicida el expresidente Alan García en Perú. Cayó de esas causalidades, le digo yo, que ocurren en la vida, porque el tema ya lo teníamos trazado nosotros mucho tiempo atrás, y de repente justamente ese día viene y toca colación, y nos dio no solamente para hablar de la manera jurídica, sino el conocimiento tan vasto que tiene la maestra Amuchategui. Nos habla de diferentes tópicos y diferentes culturas y de diferentes formas de cómo se ve el suicidio, y esta parte interesantísima, ¿no? Que volvemos a lo de los libros. Si no fuera por los libros, no lo aprenderíamos. El suicidio, como lo manejaban en Perú, esta parte, cierto grupo lo manejaba como cobardía, cierto grupo lo maneja como una cuestión de honor. ¿Cómo lo percibe usted? Yo para el caso particular y mi opinión, digamos, de suscrito, es de que realmente el haberse orillado realmente, orillaron más bien al presidente Alan a que cometiera dicho acto, es porque realmente no le estaba dando garantía realmente a su garantía de, digamos, de audiencia, porque realmente, si bien es cierto, estaban agotando algunos procedimientos, pero a lo que voy es de que realmente esa garantía de audiencia es para que realmente fuera escuchado a final de cuentas y no llevado a un juicio, ¿no? Llevado a un juicio en materia penal. Yo sí lo considero que realmente fue muy grave, o sea, ¿Se sintió agraviado? ¿Piensa usted? principalmente, sí, digo, ha habido casos, también caso particular de México, pero en el caso de Alan García como expresidente, el hecho de que realmente se le imputara un delito que realmente ya había trascendido, o sea, de tiempo atrás,
Pero aquí lo más importante es que, y lamentable es que, pues no se le permitió, digamos, o sea, de forma sucinta, este, y de forma, vil, yo así lo considero, es de que, pues ya lo estaban, inculpando, Acusando, ¿no? inculpando. Una Pero imputación, es, pues digamos, para mí, digamos, en donde realmente, ¿por qué llegó a cometer dicho acto? Pues no tanto que haya sido un tema de cobardía, sino principalmente angustiado, preocupado, ¿no? Hay que ponerse en los pies realmente de la persona que realmente trae un tema, y máximo tratándose de un tema penal, ¿no? Y Eh, realmente como están y las leyes. con la experiencia de Fujimori, ¿no? Anterior Claro. también. Son muchas cuestiones, maestro, y yo creo que aquí nos deja pensando a muchos, porque el suicidio del expresidente en Perú viene a poner otra vez en la mesa el tema Odebrecht, ¿no? Correcto. Y entonces, tocando ese tema aquí en México, que será tema de otro programa, porque no Claro. íbamos para allá, No, íbamos para perdón. allá, pero es un Que se tema han dado bastante casos, inclusive, ¿no? controversial. Que se han dado casos de secretarios de Estado, inclusive aquí, digamos, perdón que nos salgamos del tema, pero es de suma importancia porque realmente, ¿por qué, digamos, los libros, bueno, los libros realmente de trascendencia jurídica, pues nos encaminan, nos orillan realmente a estudiar temas que son preocupantes, ¿no? Digo, como este caso, es el caso particular, y se han dado, o se han gestado hechos tan lamentables, ¿no? Inclusive de un artista, no tiene más de 15 días o un mes, si no mal recuerdo, en donde realmente ya fue imputado por la sociedad en las redes y qué fue lo que ocasiona, ¿no? O se ocasiona, ¿no? O que también ahí entramos en controversia, querido mío, tanto como lo sucede con el suicidio de Alan, el expresidente Alan García en Perú, sobre quién tiene o no la razón, o si fue acoso o no, de la misma policía, por decirlo. Acá en este caso se habló del tema Me Too, que tiene Ujú. mucho tiempo y que hemos tratado también, yo al menos lo he tratado en mis columnas, sobre quién está detrás de estos movimientos espectaculares, porque quién los financia. Digo, de la nada no aparecen tan fácil, Sí, claro. simplemente para comprar gorros rosas que eran por miles en Estados Unidos. Digo, quién financia ese tipo de cuestiones. Debe de haber algo detrás. Y luego viene el Me Too aquí en México, que no solamente fue como que el acabose fue el suicidio de este elemento de este grupo musical, por las denuncias que tiene de una persona, que incluso lo confronta, ¿no? Pero no nada más ahí, hay un Me Too de escritores, que ese Ujú. no fue tan comentado, lo vimos quienes estamos más en Twitter, lo vimos cómo se estuvieron linchando a muchísimos. Sí, claro. También se dijeron muchos nombres, no solamente de escritores, de redactores, de editores, de periodistas, de dueños de Ujú. periódicos y demás, que no fueron tan mencionados en las redes, queridos amigos, pero en Twitter sí fue. Cuando viene el suicidio pareciera que fue como echar agua a unas llamaradas y fueron apagándose. De esa forma lo percibí yo. Hablo de mi muy particular punto de vista. Pero hasta dónde un ser humano ya tiene esa idea, porque yo le decía a la maestra Muchategui, no te levantas un día y decides, hoy me voy a suicidar. Ujú. Sí, claro. No es una decisión que tomes tan fácil así Muy a la en el ligera, no. instante. No, No. que venga yo caminando y diga, ay, tengo ganas de aventarme las llantas de ese tráiler. Pues no, Sí, claro. esto tiene que haber una inoculación, tiene que haber una cultivación, de que haber un crecimiento, que ya será un tema que vamos a tratar con expertos de tanatología Sí, claro. y de psicología, para que nos logren entender un poquito, logremos entender un poquito. Debe haber un proceso grande, ¿no? Para llegar a algo como esto. Sí, claro. Lo que sucede con Alan también debió haber un proceso, porque no creo que de un momento a otro llegaran a decirle, lo vamos a detener por esto. Esto ya venía una investigación detrás, ¿no? Sí, pues sí, digo, realmente ya había dejado de ser presidente, pero realmente la imputación que realmente se le formuló fue de forma, considero yo, es un linchamiento político. Digo, igual no me debería comentarlo en ese sentido, pero yo así lo puedo definir, en virtud de que realmente un presidente que para mí había sido destacado en su gestión, Ajá. hoy en día, pues bueno, ya lo estén crucificando por algunos temas, ¿no? Entonces, y muy delicado. Y bueno, fue muy, bueno, el tema, pues, digamos, sí tiene que abordarse, digamos, con especialistas. O viendo las contrapartes, digo, en Perú hay gente muy especializada. Yo la semana pasada compartía, hablando de otras cuestiones, del tema donde el periodista Ramos increpa a Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras, y yo compartí un análisis que se me hizo uno de los mejores análisis del maestro peruano Ricardo
ay, se me fue su apellido. Bueno, compartí precisamente 2 de sus videos que sale, donde un análisis muy sesudo, muy concienzudo, conocedor de la política y conocedor también del periodismo para dar una voz, ¿no? Entonces, por el otro lado, también ahí mismo debe haber voces como la del maestro Ricardo y voces en contraparte, ¿no? Para saber qué sucede, porque a veces solamente decimos acá Ujú. en el argot de la cultura popular, solamente el que trae el morral sabe lo que trae adentro, Es ¿no? correcto, Y así a es. veces para hablar de la cuestión de la política interna de un país, pues solamente yendo a las voces especializadas de ese país para que nos abrevar un poquito y no hacer algún barbarismo, porque a veces a mí se me dan un poco maestro hablar de más. No, 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 al contrario, yo creo que eso alimenta. Mira, yo realmente me atreví a dar este comentario Ajá, respecto del presidente Alán, porque, bueno, estoy apoyando en una clase de derechos humanos ajá. y tengo 4 alumnas de la hermana República del Perú. Y ellas comentaron Ah, realmente el contexto, porque realmente ellos están, es o ellas, intercambio sí, educativo. intercambio entre la Facultad de Derecho y la Universidad del Perú. Y hay exalumnas o alumnas de la maestra Ana María, Ah, sí, de la perfecto. especialista, la doctora. Entonces, Que de con hecho la base en ella. doctora Ana María iba a estar con nosotros el día de ayer y precisamente por cuestiones de esta naturaleza de índole político, inmediatamente empezaron a marcarle y ella tuvo que viajar de improviso, así tal cual, y ya no pudimos, esperemos que próximamente podamos hablar con ella, experta en derechos humanos, que había venido a dar algunas ponencias en la UNAM sobre derechos humanos, Sí, ¿no? sobre derechos Precisamente. humanos y un tema de discapacidad, que es lo que estábamos tocando ahí, un tema, no Ajá. solamente un tema que también es inmerso, en donde realmente algunas personas que han estado colaborando en CRIMI, pues han tocado también ese tema, ¿no? Que también es algo muy importante, ¿no? O sea, grandes plumas han colaborado, aun cuando sean recensiones o no artículos, pero pues abordan el tema que también es de trascendencia realmente hoy en los libros jurídicos, ¿no? Y aquí de que estoy de metiche, maestro, ya para preguntarle, ¿y qué opinión le que merecían a estas 4 jóvenes peruanas que están estudiando acá sobre lo acontecido hace 8 días en su país? ¿Le dieron alguna opinión al respecto? Sí, de lo que yo acabo de comentar anteriormente, que realmente era un linchamiento político en contra de un presidente que había sido destacado, había comentado y denunció actos de corrupción del presidente, digamos, pues, del presidente actual. Y entonces realmente es un linchamiento pues, político, pero realmente quisieron fijarle responsabilidad de forma abrupta. Entonces ¿Dónde hemos visto eso, verdad, hay muchos querido? casos que realmente podrían mencionarse en esta mesa o en este diálogo, en donde también aquí en el caso de México inclusive hacen parecer algunas cuestiones, ¿no? Muy especiales, por decirlo así. Yo creo que después de lo que sucede hace 8 días en Perú, se va a venir a destapar más cosas en México, porque sí para muchos es increíble que no solamente hablando de quién comete este suicidio, sino más expresidentes involucrados, nombres se dieron, expresidentes de Brasil, de diferentes partes de Latinoamérica, implicados en este mismo apellido que va a quedar para la historia, hablando de corrupción, y sin embargo en México pareciera que no pasa nada Pues ahí tenemos el caso especial, ¿no? y no Bueno, pasa de nada. Lula da Silva, ¿no? Así También, o sea, es. también Por trae eso ahí le un digo. tema, ¿no? Por eso le digo. Este, Entonces es el nombre de Marcelo Odebrecht va a resonar todavía por mucho tiempo y esperemos que aquí en México se llegue a alguna solución, ¿no? Porque no pudiera, eso de borrón y cuenta nueva, como que al menos a mí, hablo mi muy humilde punto de vista, no estaría de acuerdo en situaciones como esta tan graves, ¿no? De un claro. saqueo a la nación, hablando de la paraestatal, de la Pemex, ¿no? Sí, claro, lo que queremos realmente Complicado. es un esclarecimiento realmente del destino de los recursos, en donde realmente se vieron involucrados, o sea, pues, grandes personajes realmente de la política de la anterior administración. Y pues bueno, tiene que ser un pilar esencial y elemental de esta nueva administración, mejorar estos procesos, ¿no? Procesos de La que transparencia que necesitamos los mexicanos en todos los aspectos, querido. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Un saludo, Edgar Durán Hernández. Gracias, Edgar Durán, hasta Texas, por allá, nuestros connacionales que más allá de nuestras fronteras están siempre pendientes con nosotros. Un saludo, muchas gracias, Edgar. pues, Un saludos. tocayo. Tocayo, saludos, Un tocayo suyo, saludos para maestro, Texas. para Texas. Y le decía, hay situaciones bien complicadas que de repente también las redes sociales magnifican o sesgan. Hay que también tener un poco, mucho de cuidado al respecto, ¿no?
Es correcto, sí, coincido contigo, porque realmente primero hay que hacerse llegar de los instrumentos o las pruebas, ¿no? No vas a juzgar, pero sí, a lo que voy es de que realmente hacerse llegar de todos los instrumentos para que realmente no crucificar, imputar cuestiones falsas, inclusive tratándose de quien fuera cualquier persona, ¿no? Porque realmente eso sí llega a trascender en la esfera personal. Si a final de cuentas no ocurre el hecho, pues bueno, ya habría que ver una reparación del daño, ¿no? A Exactamente. la figura, Hablando de fake in- news, es correcto. digo, Y fake news que nos lo trata, de hecho, nuestra queridísima Almadelia Canseco Guzmán lo trató en el número 15 de en el Criminogénesis, número 15 de aquí. que por aquí estuvo con nosotros hablando de fake news y hablando de criminogénesis, maestro. Yo por ahí les estaba compartiendo el día de antier sobre dos artículos especiales, dos programas especiales, bueno, no especiales, sino que dos programas que un colega y muy querido amigo de Ecuador, mi querido Raúl Zavala, periodista muy importante en Ecuador, retoma algunas de las entrevistas que hemos hecho aquí desde INADEC TV y las comparte desde su visión. Obviamente, primero mira el programa y dos de las entrevistas que retoma precisamente es la de la doctora Almadelia el día que viene hablando de fake news y uno de las entrevistas que hicimos al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que ese artículo que hace mi querido amigo Raúl Zavala del doctor Alejandro Carlos Espinosa ya lleva más de 50 veces compartido en Facebook. Entonces, eso es muy interesante y por aquí mi querido amigo estaba feliz porque obviamente esa parte donde él escribe su página que tiene él, pues se vio cómo creció y eso es muy importante y muy interesante. Hablando en este caso como si pudiera ser un poco de derecho comparado entre lo que sucede en Ecuador y la visión que se tiene de la situación de criminología y el derecho penal aquí en México, hablando de criminogénesis, ¿no? claro, es un muy, bueno, digamos, abona, digamos, mucho transmitir esos conocimientos, digamos. El derecho comparado ayuda mucho a transmitir, digamos, conocimientos a otras hermanas repúblicas. Y esto ayudará realmente a mejorar muchas cuestiones en virtud de que realmente tendrá que aplicarse las necesidades imperantes que requiera cada país. Y eso hará que realmente su sistema jurídico, penal y criminológico mejorará las políticas públicas de cada una de las naciones. Y eso es lo que realmente se está abonando. Y qué bueno, realmente para los hermanos de la República de Perú, que transmitan o retransmitan realmente dicho conocimiento, que si bien es cierto, realmente un libro también es de forma esencial. Hoy en día las redes son un elemento primordial y esencial para transmitir conocimiento. Es elementalísimo. Llámese Face y cualquiera de las redes sociales que tenemos a la mano. Pues hemos llegado a avanzar como sociedad, ¿no? Al tener el internet, tener esta herramienta que es el internet tan importante y que la revista Criminogénesis está pues en internet, abierta para cualquiera que pueda checar la oferta que están ofreciendo, no solamente en cada uno de los libros que son especializados en un tema, sino también la parte donde Criminogénesis es la editorial que publica otro tipo de libros, hablando como que por aquí me trajo mi querido amigo el doctor Alejandro Carlos Espinosa. El día que hicimos los 100 programas, que tuvimos el gusto de que nos acompañara, el Código Militar de Procedimientos Penales anotado. Vaya que yo lo he estado leyendo y como luego lo veo ojeando en el Suburbano donde me subo, sí se me quedan mirando como, esa mujer, ¿por qué lee sobre Código Militar? Pero créanme, queridos amigos, que es muy importante, está muy interesante. Eres una mujer culta, estimada Delia. Realmente como periodista, realmente estás trascendiendo. Estás, digamos, involucrando en temas que realmente pareciera que ya eres abogada, ¿no? Pero bueno. en eso andamos, todavía nos faltan algunos semestres por ahí, pero en eso andamos también, querido mío, porque se trata de prepararnos concienzudamente. Claro, te felicito. Y yo le agradezco al doctor Alejandro Carlos Espinosa que el libro que sale de Criminogénesis del editorial nos hace favor de compartirlo. Por aquí tenemos uno de nuestro queridísimo amigo ese mero, que precisamente hablando de el juicio de amparo indirecto en el procedimiento penal militar. Juan Salazar, por aquí, igual, de la mano, en coautoría con el doctor Alejandro Carlos Espinosa, hablando de lectura jurídica,
Y hablando de lectura jurídica militar, que es otra cuestión, ahorita con la Guardia Nacional, que por ahí el día de mañana vamos a tener un invitado especial por ahí, mi querido Joaquín, les voy a comentar nada más, que habla sobre el tema de la Guardia Nacional. Vaya que mañana también va a estar muy interesante el programa, queridos amigos, pero hablando sobre el juicio de amparo indirecto en el procedimiento penal militar y nuestro querido Juan José Salazar Hernández, que por aquí ha estado con nosotros y le mandamos un saludo y un abrazo enorme al maestro, y al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que también lo puede encontrar, porque estos son de editorial Criminogénesis, pero los también se encuentran de venta en Porrúa. Si no Sí, ya se encuentran. Y Editorial ¿verdad? Flores realmente está haciendo la distribución en el sureste mexicano. Ya ven, queridos Editorial amigos, Flores. la lectura jurídica y jurídica militar como una herramienta, hablando para todos los alumnos y para todos los que están en ciencias forenses y en la parte jurídica estudiando derecho en todas sus vertientes, no solamente en la Facultad de Derecho de la UNAM, sino en todas las universidades, ¿no? Sí, claro. La editorial Criminogénesis, igual que INADEC, igual que otras editoriales especializadas, vaya que yo creo que van a tener un auge, ¿no? Con esta situación. Como que estamos involucrándonos más, maestro, en los temas jurídicos. Sí, claro. Digo, realmente el mundo es cambiante. Y digamos, ese digamos, mundo cambiante tenemos que ajustarnos realmente. O sea, tenemos que ser asiduosos al estudio del derecho, a las necesidades que requiere realmente la sociedad. Y principalmente, realmente tenemos que mejorar los procesos, ¿no? De política económica, penal, criminológica, todas las ramas, inclusive en medicina, ¿no? Entonces tenemos que realmente, el derecho es realmente para vivir en armonía. Y qué mejor, digamos, libros especializados, revistas especializadas, en donde realmente se tocan temas en específico que van a ayudar y abonar, ¿no? Ya próximamente saldrá, digamos, el número 16 de la revista Criminogénesis, en donde se va a tocar temas relacionados a los adolescentes, en donde grandes plumas, como la de Ruth Villanueva Castilla, va a tocar un tema sobre los adolescentes en centro penitenciario. Entonces, Es que los centros penitenciarios tienen tema para dar y repartir, maestro querido. Yo creo que no se ha escrito tanto como debiera, ¿no? A lo que sucede hacia el interior de los centros penitenciarios de nuestro país. No solamente hablando pareciera que los dividimos solamente los de hombres y los de mujeres. Hay muchos que son especiales y esos muy poca gente los conoce. Solamente expertos en derechos humanos y que han estado ahí, como la doctora Ruth, como la doctora Almadilia Canseco, precisamente también la maestra Muchategui, que han estado dentro del sistema y que son quienes escriben en Criminogénesis, pues nos pueden dar esa visión a priori, ¿no? Y con conocimiento y con toda la experiencia que ellos manejan. Es correcto, sí, inclusive también me atrevería, digamos, a mencionar a una queridísima amiga, la cual fue directora del área jurídica en el Reclusorio Oriente, en donde vio temas relacionados digamos, a las preliberaciones y atendía a jóvenes, ¿no? Que realmente acababan de delinquir. Y estamos hablando más o menos de 11 millones de jóvenes que tiene, digamos, la población de México, en donde estamos hablando que es un número grande de jóvenes que realmente ha llevado a cabo o ha cometido delitos de alto impacto, que es un tema que realmente el gobierno tendría que atender. Es el tema. Pero no me quiero adelantar, pero bueno, ahorita nada más lo tocamos por encimita, no me quiero adelantar, pero vaya que es un tema muy, muy delicado, maestro. Hablando sobre jóvenes, le iba a comentar al respecto de cómo ve, tiene poco tiempo que inicia el semestre otra vez en la Facultad de Derecho. ¿Cómo ve a los nuevos integrantes? ¿Cómo ve que regresan? ¿Cómo los percibe? Porque de repente nos damos cuenta que los jóvenes, su mente es tan cambiante, los adolescentes, los jóvenes, porque ahora nos dicen que la adolescencia es hasta los 24 años, entonces ahora todos los que están en la Facultad de Derecho, de nuevo ingreso, pues todos pertenecen a esta adolescencia. No, pareciera que no quisieran tener obligaciones o responsabilidades en el tema, ¿no? Nada más fue un tema de asueto, digamos, por una semana únicamente. El semestre ya no tarda en concluir, estamos hablando como para finales de mayo. De mayo. Primera y segunda vuelta. Estos semestres que se vuelven cuatrimestres, eso muy reducidos. Interesante, ¿verdad? Pero los de nuevo ingreso, ¿cómo lo sintió en este periodo? Para el caso especial de los chicos de segundo semestre, que son en la materia de derechos humanos, siento que les hace falta un poquito de motivación, no a todos, sí a algunos, pero que hay que obligarlos, orillarlos realmente a que lean más allá de lo que se les va a dar uno en clase. Tienen que ser participativos
involucrarse en el acontecer nacional e internacional, la problemática que existe en tu entorno social. ¿Cómo vas a demandar o exigir algo, una política pública, si no tú como ciudadano próximo o futuro estudiante de derecho o abogado, no demandas, digamos, temas de seguridad en tu colonia, en tu cuadra? Un tema de luminaria, un tema de seguridad, el tema digamos, de limpia, ¿no? En alguna demarcación. Si van a formar parte del nuevo esquema o futuros abogados, pues tienen que estar involucrados en ese tema. Yo es lo que he estado pidiéndole a los jóvenes, ¿no? Realmente que vayan un paso más adelante de quien está exponiendo, pero así también exijan en su entorno, ¿no? Que se involucren realmente quien está como su representante social, delegacional y demás. Pero sí es de suma importancia, pues digamos que se involucren. Pero siento que los he notado en algunos casos muy pues apáticos, no sé, algunos, no todos. La lectura es un tema complicado para muchos, partiendo de la premisa de que los libros se manejan como caros y hablando de libros jurídicos se les hace todavía mucho más caros. Hablando por la otra cuestión, hace poco yo compartía en la página de INADEC TV, compartía por ahí un artículo sobre que en Francia, en la universidad, estaban retomando los cursos de ortografía, de escritura, de dicción y de todo esto, dándose cuenta que chicos de la universidad tienen una ortografía garrafal y ni hablemos de síntesis, de redacción, que es tan importante en el mundo jurídico, la redacción. Si no redactas bien, ¿cómo te van a entender de qué estás hablando? Entonces, sí, ¿cómo siente esa parte en la Facultad de Derecho usted como maestro? ¿Cómo siente los chicos? Aquí ya los voy a echar de cabeza, queridos, pero son críticas constructivas, ¿no? Que así debe ser, aquí lo más importante que es, ¿qué es lo que he visto, digamos, para algunos chicos? Es de que sí les hace falta cursos de redacción, que se involucren un poquito más en el quehacer de día con día, porque si hay pues errores en la entrega de sus trabajos, bueno, que pueden parecer casi de primaria, maestro. No, yo creo que los de primaria lo superan en muchas veces. Sí, la verdad, y tenemos que retomar el tema, y no calificamos en tanto no nos entreguen el trabajo como debe de ser. Hay ocasiones en que nada más cortan y pegan y pues bueno, no justifican. El copy-paste que muchas veces ahora malo, muchos periodistas también lo utilizan. Bueno. Qué terrible, queridos amigos. Pero más que estudiar redacción o sintaxis como tal, o un curso especializado, yo siento que leer una de las revistas especializadas, no solamente todas, o leer un libro, te va dando una noción, una idea de cómo está estructurada un ensayo, una crónica, una denuncia, hablando ya de cuestiones jurídicas, cómo se integra un expediente, pues solamente leyéndolo y viéndolo cómo están hechos en su momento, ¿no? El mejor amigo de un hombre y para ampliar el conocimiento es un libro, porque realmente nos va a ampliar el conocimiento, el lenguaje. El lenguaje, queridos. Yo les decía ayer, y no lo puedo sacar porque se quedó hasta abajo, por cierto, pero yo les mostraba por ahí ayer un libro hablando de análisis de jurisprudencia, que yo les decía, ¿quieres aprender un poquito? Yo mencionaba en algún momento al maestro Juan Abelardo Hernández Franco, a nuestro querido doctor especialista en temas, que en algún momento nos hablaba sobre el método del caso. Que la gran importancia, hablando de lectura jurídica, para aprender cómo se hacen ya las cosas, ¿no? Cuando ya se dicta la sentencia, cómo está integrada, cómo está hecha, cómo está explicada, cómo está redactada, pues no es más que meterse ahora a las páginas o irse a los libros antiguos. Yo tengo algunos que son, el nombre lo dice, análisis de jurisprudencia, y se dan dando cuenta la evolución que ha tenido, pero también las bases para cómo hacer, cómo elaborar un escrito hablando jurídicamente. Claro, hay muchas herramientas, ¿no? Ya realmente hoy en día la red te da todos los elementos o las herramientas, inclusive el Tribunal de Justicia Administrativa Federal ya emite inclusive las sentencias vía correo electrónico, entonces ya no hay excusa, o sea, realmente ya hay instrumentos donde realmente hay sentencias inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya las podemos tener en la red, ¿no? Y que incluso específicas, ¿no? Sí, claro. Sobre qué tema específico está buscando, hablando de alumnado, sobre qué tema específico estoy buscando,
pido son mínimos los requisitos que piden sobre un correo electrónico y ciertas clausulitas que tienen que llenar y te llegan en automático a tu correo, ¿no? O lo buscas o como lo buscas en la red y en ocasiones realmente sí, digamos, hay una controversia constitucional, digamos, que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al tema de la privación ilegal de la libertad. Entonces hay instrumentos que realmente ya están accesibles. Ahora, puedes ingresar a la página y solicitar la información, pero bueno, algunas sí va a estar reservada, digamos, pero a lo que voy es de que realmente sí hay los medios o mecanismos para que poderse hacerse llegar la información para la formación de un abogado. Llámese médico, digo, siento que es un poquito mucho más complejo porque tienes que irte a la fuente directa y a la praxis, ¿no? A la práctica. No se diga también derecho. Todas las carreras deben estar inmersas. A lo que voy es de que realmente los alumnos deben estar involucrados en el día con día, pero lo más importante, no nada más ser receptores del conocimiento, sino que también ellos están obligados a estudiar un poquito más allá de lo que se les dio en clase. O sea, deben estar inmersos en el acontecer. La real interacción, sí, el desmenuzar, el analizar lo que le están dando para poder entenderlo. Yo creo que esa parte es lo que falta, y estamos hablando desde primaria, ¿no? El enseñar a los niños a analizar los textos. Que ese es uno de los grandes males, que no, bueno, salvo algunas escuelas como el TEC de Monterrey, entre otras, digo, perdón, ya lo patrociné, espero no haber cometido un error. Cobramos, no se preocupe, maestra. Conozco una maestra de historia en donde realmente los jóvenes de preparatoria los obligan realmente a desmenuzar qué fue lo que dijo, ya sea el diario, que dice tal texto, entonces, y que ellos digan su opinión personal. Así debe ser en toda la información que se genere o se geste, o la información, digamos, que te vaya a servir. Y eso es lo que realmente los obliga a generar o crearse un criterio personal, aun cuando vaya a diferir de la opinión de todos, pero mínimo ya tienen su opinión personal. Pero aquí aplica incluso lo del periodismo, maestro querido, ¿no? Aquella manita que nos ponen, y el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y de esas cuestiones. Entonces, qué fue, quién lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, y entonces yo creo que eso abarca prácticamente todo. Enseñamos al ser humano a pensar en secuencia, en una secuencia lógica, ¿no? De algo. Pero incluso eso, ahora que están tan de moda los memes y toda esta información que buscamos en las redes, ese tipo de metodologías que se pueden utilizar desde con los hijos de la primaria, no necesariamente el maestro, uno mismo como padre de familia, los va enseñando a evaluar textos o momentos o historias y a decir, no, esto por lógica no me convence porque es como si se brinca del paso 1 al paso 5, entonces lo de demás dónde quedó, entonces obligas al niño a investigar y a pensar. Yo creo que no es tan difícil, nada más es cuestión de perseverancia. Y esa es la gran obligación que tenemos como académicos, realmente, de apoyar, arropar a los jóvenes en las deficiencias que tienen o vienen arrastrando. Y eso los hará pues, mejores, eso abonará. Y eso es lo que tienes ese es el compromiso que tienes como académico. El compromiso como académico. Y el compromiso como padre de familia, ustedes como académicos, ¿dónde ven estas carencias que como padres de familia tenemos para con nuestros hijos? Porque a veces pensamos que ya está en la preparatoria, ya está en la universidad, yo ya me libré, ¿no? O sea que es su responsabilidad hacerlo. ¿Todavía sucede que en las universidades vayan padres de familia? ¿Se han acercado alguna vez con ustedes para preguntar en qué nivel de aprovechamiento o cómo está su hijo? ¿Todavía le ha sucedido? No, ninguno, pero sí en una ocasión una chica que tenía un problema de salud, pues el padre fue a tomar la clase en lugar de su hija. Y la verdad, pues el papá pues ya está inscrito en, pues digamos, en la Facultad de Derecho. Pero a raíz de eso. A raíz de eso, de que su hija realmente por cuestiones de salud no podía asistir. Pero lo que vos de que realmente... o sea, fue a tomar la clase para transmitírsela a su hija, traspolársela. Pero nadie, digamos, no me ha tocado ningún padre de familia que pregunte, ¿no? Salvo un maestro, ¿no? De su hijo, ¿no? Pero yo le dije, pues es que es talentoso tu muchacho. El maestro Cabrera, especialista en Derecho Ambiental. ¿Hasta dónde influye el que uno quiera y el que los hijos quieran? Porque yo hasta donde recuerdo, y yo por eso amo a los míos, porque ellos me exigían que yo fuera a firmar las boletas en la prepa y todavía en la universidad, y eso es es que no vas a ir, o sea, me voy a sentir casi huérfano porque no vas, y eso es bonito, pero hasta dónde es la responsabilidad de uno como padre,
inocular esta semilla? Yo digo que nunca hay que dejarlos. Siempre tenemos que estar ahí atentos realmente a lo que requieran, y aun cuando realmente no te lo pidan, que Ajá. hay ocasiones en que dicen, pues bueno, es que no quiero que pues asistas, ¿no? No sé, es que como que ha cambiado, digamos, el Sí, sentir de algunos jóvenes. porque piensan que que soy hijo de mamá, soy hija Sí, de claro. mamá y me siento mal. Pero por eso le digo, hasta dónde influye la formación que tenemos que les damos desde casa, ¿no? Que tenemos desde casa para esa situación. Porque entonces, porque a la hora de la graduación si queremos hacer fiesta y va hasta la vecina y la asistente de casa y demás, queremos que participen en la fiesta. Eso es interesante, mientras Sí, todo el claro. proceso pues también deberíamos llevarlo en familia o con los padres y los hijos, mínimo, ¿no? Que así debe ser, pero pues digamos, todo depende realmente de la formación que tengamos en casa, pero sí hay que, eh, pues, arroparlos, ¿no? Apoyarlos en ese sentido, independientemente de que su postura sea diferente a la de los padres, pero que ha cambiado el contexto, o sea, sí lo veo yo complejo. Yo creo que viene mucho de nosotros y por aquí algunos de los amigos que estén al pendiente de nuestro programa, ojalá nos den su opinión al respecto. María Isabel Hernández Carrillo, saludos nos manda María Isabel Hernández Carrillo, gracias por estar al pendiente del programa. Y le tocaba el tema que hasta dónde la responsabilidad de los padres sobre el tema de nuestros hijos estén ya en la universidad y hablando sobre que ahora los científicos nos dicen sobre esta adolescencia que hasta los 24 o 25 años le llaman que son los adolescentes, tomando en consideración que ahora muchos hijos después de los 30 años todavía siguen viviendo en casa. En Ujú. una cultura como la mexicana, que somos familias muy ganos, entre más vivamos juntos todo el tiempo, es diferente a otras culturas europeas o norteamericanas donde casi están esperando la mayoría de edad para mudar a sus hijos. No es que quieras, te mudas y Ujú. hazle como quieras. Esa situación, maestro, ¿cómo influye en la mentalidad de un adolescente? Hablando ahorita sí ya en la parte que hablábamos, que aparece en la cintilla, sobre los adolescentes y en el delito. Esta cifra que nos menciona sobre 11 millones de adolescentes en nuestro país. Es el grueso de la población de jóvenes. Exacto. Que estamos hablando que máxime en 10 años van a ser los que van a empezar ya con las carreras y demás, o terminar una carrera y empezar el mundo laboral. Sí, claro. Qué difícil. Cuéntenos, a ver, ahora sí nos vamos a poner serios, queridos míos, porque creo que el tema lo amerita, hablar sobre adolescentes y delitos en México. ¿Hay estadísticas al respecto, maestro, que conozca usted o que algo, un indicio que nos pueda dar sobre cómo estamos en ese terreno? El dato duro no lo tengo, pero sí realmente el número exacto de cuántos jóvenes han cometido pues, delitos, pero el promedio es entre los 14 y los 17, en donde los jóvenes de estas edades han cometido de los delitos mucho más violentos. Ahí tenemos a varios jóvenes que han cometido actos de barbarie, en donde realmente han estado inmiscuidos digamos, en las filas, ¿no?, de la delincuencia organizada, ¿no? Pero bueno, una de las grandes sociólogas para mí ha sido Elena Azaola, en donde ella ha escrito mucho referente a los jóvenes, en donde hace mención de que el entorno familiar es el que realmente orilla a que los jóvenes, si es un padre, una familia desintegrada, en donde hay carencias tanto de amor como de alimento, da lugar a que los jóvenes sean, digamos ahora sí Es, eh, este, que se vayan a las filas de la delincuencia el caldo organizada. de cultivo está Sí, claro. propicio para todo lo que necesita la delincuencia organizada sobre Y en todo. virtud de la edad, pues bueno, son pues, menores inimputables. El crimen organizado precisamente, y esta parte donde a veces no se quiere tocar, pero muchos de los llamados halcones, que son precisamente los anunciantes que están al pendiente de quién se acerca, quién pasa, quién no pasa, y que están siempre dando esta Y- noticia a alguien más por teléfono, muchos son incluso hasta niños, sí, maestro. Hablando precisamente buscando los inimputables. Cuéntenos esta palabra primero, ¿qué significa un inimputable? pues que realmente no tiene, digamos, a grosso modo, digamos en corto, es de que realmente no va a ser sancionado por las leyes pues, penales, ¿no? Eh, ¿O la digamos, sanción puede ser menor? la sanción es, digamos, menor, pero existe el consejo pues, de menores, Ajá. o el consejo, en aquel entonces el consejo tutelar de menores, Yo de les, menores infractores. así es, yo le decía precisamente hace 8 días, creo que con la maestra Muchategui, sobre hasta dónde está la responsabilidad de los padres
hablando de este tipo en el Código Penal, si está contemplado, si un niño comete un delito de esta naturaleza, hasta dónde también los padres pudieran ser como si fueran autores intelectuales por la participación o la falta de responsabilidad para con un adolescente o un niño en un Bueno, delito. pues bueno, digamos, realmente el Ministerio Público, iniciando la carpeta de investigación, pues bueno, tendrá que llegarse de todos los elementos o pruebas para ver si efectivamente los padres, pues bueno, conocer realmente de qué viven, de qué trabajan y si no indujeron al menor, ¿no? Realmente si es el caso particular de que los padres hayan orillado y hayan sido digamos, los autores intelectuales del tema, pues bueno, también se les va a fincar responsabilidad y no tanto al menor. Al menor, bueno, sí será Ajá. en menor grado, pero dependiendo, ¿no? Digamos, del actuar del ministerial por parte de la integración de la carpeta. Pero la mayoría vemos que realmente de los casos de delincuencia de menores se debe a desintegración familiar y máximo tratándose de una cuestión también económica, ¿no? Que jóvenes, tanto mujeres como hombres, jóvenes, realmente han estado en las filas de la delincuencia organizada, pero por un tema de desintegración familiar y económica principalmente, o prostitución, porque realmente eso es lo que llega. Prostitución, trata de personas y demás. Hemos visto muy chicos implicados en estas situaciones, Ujú. lastimosamente. ¿Qué sucede, maestro? Vamos a suponer, tengo un hijo de 15, 16 años y es quien me provee, pero yo no pregunto de dónde llega el dinero, simplemente llega y me lo traen. Pues el acto para mí es te Sí, reprocharía esa forma, ¿no? El hecho de que te lleve un niño objetos que realmente de dudosa procedencia, en virtud de que sabe uno que no trabaja o de dónde los obtiene, es un acto de responsabilidad. Debería fincársele una responsabilidad. es a lo que voy. ¿Hasta el- dónde eres cómplice de un delito? Dicen en el pueblo, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Digo, estoy disfrutando también de el usufructo de un ilícito, ¿no? Entonces, del beneficio de un Ujú, ilícito o de un delito cometido. Cuando estamos hablando de las noticias, nos dicen cómo a estos ujú. menores infractores, porque son llamados así los menores Ujú. infractores, asaltan transporte público, asaltan comercios y demás. Peatones y demás. Y es que está a la orden del día, pero Exacto. todo depende del grado de, digamos, de participación. Si es el caso Ajá. de un homicidio donde el padre o la madre conminaron, instigaron a que el menor privara de la vida, pues bueno, pues hay un grado de culpabilidad, pero para el caso de un delito de robo, Pudiera es muy acercarse autor complejo. intelectual, si Sí, en el primer caso que nos menciona, en el primer ejemplo. sí, digamos, sí es castigable, digamos, ahí, Ujú. pero el caso particular de un robo es difícil realmente que pudiera comprobarse algún grado de responsabilidad. Sí, la madre es responsable sobre los actos del menor, ella Claro. tendrá que reparar el daño, pero pues bueno, vemos que hoy Pero en no día recibe ningún castigo, a final de cuentas, no, o no lo comparte. no lo hay, no lo existe porque realmente el Ministerio Público no integra la carpeta de investigación en contra de la madre, ¿no? O sea, realmente debería ser ejemplar, digamos, el castigo para que en cierta manera la madre también, si está acostumbrada a que su hijo le traiga objetos este, de procedencia ajena o producto de un robo, pues bueno, sí debería sancionarse para que en cierta manera pudiera ser ejemplar y no solapar los actos de un menor, o de su menor hijo, o a quien tenga bajo su custodia, ¿no? En Es, ese aspecto, ay, aquí voy a sonar, le digo que yo acostumbro a decir barbarismos, sabrán disculparme, queridos míos, pero ¿hasta qué punto se pudiera legislar al respecto donde se finque una responsabilidad a los padres? De repente vemos, querido maestro, en el centro de la Ciudad de México, quienes venden celulares robados, quienes es venden correcto. piratería, quienes están en mercados y tianguis, pues Ujú. son chicos, muchas veces Perdón. adolescentes, casi niños, vendiendo y demás. Están cometiendo un ilícito. Se dan cuenta de ello porque la mayoría de estos tianguis y demás están casi siempre al lado de la presidencia municipal, de la delegación, están ubicados perfectamente donde y cómo sucede. ¿Hasta dónde este contubernio o esta omisión por parte de la autoridad permite también una situación como esta? Bueno, como dice usted, no ha habido acción en contra de, entonces no hay consecuencia. Los padres dicen, pues que ya no me hace caso. Y es lo único, el gran pretexto. Pero entre el no me hace caso
y entre el ver que está robando, y a veces roban en familia completa, hasta dónde existe este contubernio, hasta dónde existe, hasta pudiéramos decirlo, crimen organizado en familias completas. Sí los hay. Y son, bueno. Lo vimos con el huachicoleo, que no les gusta hablar mucho sobre el tema, pero lo vimos. Niños y demás, como por qué fallecían en un ilícito, porque estaban participando en algo que para ellos era normal desde hace muchos, muchos años, y a eso se dedicaba todo un pueblo, comunidades completas, familias completas. ¿Dónde se fincan las responsabilidades? ¿O dónde se pudieran fincar las responsabilidades? Que sí debería realizarse o fincarse responsabilidad, pero bueno, ya vemos para el caso de Pachuca, ¿no? El hecho tan grave y lamentable en donde mueren personas a consecuencia de este acto, ¿no? Y lo robo. interesante, perdón que lo interrumpa, y lo interesante que el gobierno del Hidalgo y el gobierno del Estado de México nunca se han dado cuenta de estas situaciones. Eso es muy interesante, ¿no? Mira, es la omisión por parte de las autoridades, digamos, estatales, municipales y locales. O sea, cada estado es responsable de lo que ocurra en su, pues, en su estado. Y Ahora, federales sería, porque hablando de que regularmente estos ductos y estos lugares están catalogados como federales. sí, claro, ¿Hasta por ser dónde un está recurso federal. Exacto. ¿Dónde Es una coparticipación, el gobierno federal y el gobierno local o estatal. Porque realmente no debió haber ocurrido este hecho lamentable de que hubiera cobrado vidas si el Estado hubiera castigado de forma conforme a derecho, por decirlo así, no severa. Pero aquel que está robando, sustrayendo, pues debió haber castigado. Pero realmente es un problema que se ha escapado de las manos pues del gobierno tanto federal como local. Entonces vemos que realmente la gente, como no ha habido detenciones o no hoy o anteriormente, eso ha dado lugar a que la gente siga cometiendo estos actos de, pues de sustraer de forma... de ilícitos y de barbarie también, Sí. querido mío. Está la otra parte. Vemos, y acabo de ver un video hace poquitos días sobre estos carros que se voltean, que chocan y demás, trailers que transportan Ok. carga, que son particulares de empresas o simplemente son fleteras y tienen un accidente, y vemos como literal, como hables de rapiña, familias completas eh, recogiendo lo más que se pueda, ¿no? En este afán de recuperar algo, cuando sabemos que es ilícito, aun cuando es un accidente, pues es un robo lo que se está cometiendo al ir a agarrar, a tomar algo que no me, Que no es tuyo, no sí, me claro. pertenece. Sí, claro. Pertenece a esa empresa, pertenece a esa persona que se accidenta, o alguien es el dueño. Dicen en Japón, si no es tuyo, no lo tomes, ¿no? Así algo sucede. Esa particularidad que estamos viendo en los últimos días, se volteó un carro de papel higiénico, familias completas con las pacas estas completas de tablas de rollos de papel, llevando a sus casas, Sí, como claro. podían. ¿Por qué pareciera que esto somos dados a ver la viga la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro no lo vemos? ¿Por qué sucede esta situación en nuestro país, maestro? ¿A qué lo atribuye? Bueno, depende, digamos, la mayoría de los vehículos que se descargan, ¿no? De transporte de carga, pues el Estado no interviene por la turba, ¿no? De la gente. Pero realmente luego eso es la omisión por parte del Estado, en donde tiene que proteger y velar sobre la propiedad privada de dichos objetos, ¿no? Llámese comestibles o de uso personal, pero el Estado es responsable de garantizar realmente, digamos, que la no sustracción, o sea, o cualquier daño que se pudiera ocasionar. El Estado es responsable de esos actos. Ahora, yo creo que, me imagino, no quieren destinar, digamos, seguridad pública, ya sea local o federal, si es un tramo carretero, no quieren destinar, digamos, dicho servicio de protección, porque van a desproteger parte de las colonias o sectores, ¿no? Entonces, realmente, por eso el Estado, pues, realmente es corresponsable de dichos actos. Ahora, es también un tema de cultura, de principios y de valores. Bien lo comentaba. Hablábamos de familia. Sí, la maestra Elena Saola, que dice que, y lo comenta muy bien, Ajá. atinadamente en sus intervenciones, Ajá. en donde dice que realmente la educación debe de generarse pues, pues en la casa y no en la escuela. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema educativo mexicano,
que pareciera que el maestro debe de inculcar valores, no, realmente los valores vienen de casa. Vienen de casa y la educación también se tiene que dar en casa, pero la educación se recibe en la escuela, ¿no? Eso es a lo que voy. Pero Elena Saula dice que realmente la falta de amor y valores da lugar, y educación da lugar a que tengamos un número impresionante de jóvenes que han cometido un número impresionante de delitos de alto impacto. Muy, muy grande. Terrible, terrible cuando nos marcan que 11 millones de jóvenes comprenden en una edad entre 14, 18, 19 años en nuestro país, maestro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué políticas públicas cree usted como académico que pudieran implementarse para lograr cambiar un poco la visión que como país o como mexicanos tenemos de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes? Bien, ya lo dijo en su momento dado, que en paz descanse Nelson Mandela, un país con educación mejorará las condiciones imperantes de su nación. Eso es lo más importante. Ahora, el gobierno tiene que atender políticas públicas de darle educación y trabajo a los jóvenes en México. Que es un gran compromiso, es un gran reto. Se tiene que generar riqueza para poder dar las herramientas básicas que es educación y trabajo a los jóvenes. Si un gobierno no se compromete en esas dos cuestiones de generar educación de calidad y trabajo, generará un gran problema para este país. Un país tiene que crecer con base a estos grandes mexicanos que se van a forjar de 11 millones. Son el futuro de México. Hay un tema que precisamente en las mañaneras estaban hablando y yo me tomé el atrevimiento por ahí de hacer un comentario al respecto y compartí incluso la transmisión, porque se me hizo muy grave que un periodista, no recuerdo el nombre, hiciera el cuestionamiento al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que cómo era posible que los jóvenes las becas que le estaban dando los gastaban en cigarros y en antros y en bebidas, ¿no? Todo a colación porque empezaron a circular unos memes por ahí diciendo en qué se gastaban, hasta dónde es cierto y hasta dónde, como dice en el argot, se farolea con las situaciones. Por el otro lado decía Andrés Manuel López Obrador, se les tiene que dar la confianza, se les va a dar el incentivo para que estudien. El reportero, por lo que yo entendía, decía que se tiene que supeditar a qué va dedicado eso. El presidente reviraba y decía, no se puede hacer, porque debes enseñar a confiar en las personas y que el dinero que le des lo utilicen para lo que es. Porque en gobiernos anteriores, incluso hablando de posgrados, hablando de CONACYT y demás, se les especificaba en qué debes comprar, para qué debes comprar, es más, con quién debes comprarlo, y de esta forma se cerraban negocios entre particulares. Así se hacía, hablando de posgrados incluso. El cambiar esta mentalidad desde la visión que el presidente nos la está dando de creer y confiar en los jóvenes con estas becas que está dando, pudiera ser el camino a seguir, por una parte. Y por la otra parte, yo sentí que el reportero como que se sintió acorralado y dice, no, pero hablamos de jóvenes de la secundaria. Aquí me brincó y sí me molestó muchísimo porque no le puedes pedir explicación sobre una beca de jóvenes de secundaria al presidente de la República cuando, desde mi punto de vista, y aquí hablo como madre de familia, un joven de secundaria depende de ti exclusivamente, de ti como padre y de ti como madre. Todavía requiere del gran apoyo de la supervisión. Sí, claro. Les digo, incluso en preparatoria. ¿Cómo vas y cuestionas a la política pública sobre la obligación que tienes como padre? O dígame, ¿cómo ve usted como académico esta situación? Mira, tuve la oportunidad de capacitar a jóvenes construyendo un futuro. Y a lo que voy es de que realmente algunos no están comprometidos con el estudio, o sea, porque realmente se les va a dar un bosquejo de instrumentos jurídicos y una semblanza jurídica a nivel pues, nacional, por decirlo así. Principales instrumentos jurídicos, desde los tratados internacionales, que forman parte o están... México forma parte de ellos. 200 que ha firmado contra la tortura y los demás, pero lo que voy es de que realmente
Los tratados, pues bueno, están a la par de las leyes pues, nacionales. La supremacía pues, de la Constitución, pues bueno, pues ahora sí que ya está a la par de los tratados internacionales. Es el tema de la convencionalidad, o sea que el juzgador tendrá que aplicar la ley más adecuada en beneficio del gobernado. Pero lo que voy es de que realmente enfocado a lo que tú me estás preguntando, hemos visto que realmente no hay una supervisión en relación a las becas que les otorga el gobierno federal. Son 3,000 pesos. Pero ¿quién las debería supervisar? Según un académico, ¿quién las debería? Debería ser, digamos, la secretaria, bueno, principalmente que el dinero que se les proporcione, que sea únicamente y exclusivamente para adquirir enseres, ya sea alimenticios o educativos, no más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente, como tú bien lo comentabas, lo ocupan inclusive esa misma ayuda para que adquieran cigarro o bebida. Y ese es el gran problema. Hay una cuestión, maestro. Yo como madre de familia, se lo voy a decir, no como periodista ni demás, como madre de familia le puedo decir, ¿no sería más importante que la beca se dé en relación al promedio que se maneje en la escuela? Si no tienes este promedio tal, se te retira la beca. Digo, tenemos la tecnología, está para darse cuenta inmediatamente en qué promedio estás, y si no superaste tu promedio, pues se te retira la beca. No sería una forma, no de coacción, sino de llevar un control adecuado, porque si lo que queremos es que progresen, pues no le voy a dar una beca a un alumno que lleva 5 si pasa de panzazo con 6. Bueno, coincido contigo, pero a final de cuentas aquí lo importante, bueno, sí debe ser coaccionado. ¿Por qué? Porque, bueno, o incentivarlos. Bueno, ¿sabes qué? Vas a gozar de dicha beca siempre y cuando mantengas un promedio mínimo de 8 y que participes, ¿no? Pero lo vemos que, digamos, que sí debería supervisarlo la Secretaría de Trabajo y Previsión, este tema. Y con quien firme los convenios, digamos, de las tiendas de autoservicio, ¿no? Donde si se les va a entregar una tarjeta, que realmente no dispongan de dicho recurso o beca para cuestiones que realmente... Pero eso lo veían desde la visión que entendí del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo veían como lo que le comentaba, de lo que se hacía en gobiernos anteriores, de hacer negocio redondo entre amigos para que el dinero pues diera vuelta y quedara exactamente donde ellos querían. Cuando el dar el dinero es responsabilizar tanto al padre como al joven, porque se supone que un joven que se hace responsable, hablando de prepa y universidad, pues es porque realmente quiere estudiar. Por eso yo le decía, y lo hablo porque mi hijo tiene un 30% de una beca, que fue lo que le otorgaron, porque va en una escuela privada. Entonces el gobierno le otorga en estas becas que dan, por aprovechamiento, le dan un 30%, aun cuando es alumno de excelencia, no le dan toda la beca, sino un 30%. Pero no me dan el dinero a mí, no me lo dan a mí, no se lo dan a mi hijo, lo pagan directamente a la colegiatura de la escuela. Entonces sabe en qué se está utilizando. Por lógico, ese 30% que yo ya no pago, pues yo ya sé en qué lo voy a utilizar para el beneficio también de mi hijo, ¿no? Claro, que sí es bueno realmente saber dónde queda destinado para el caso particular tuyo, ¿no? Exactamente. Pero sí vemos que realmente, yo considero que sí puedo abonar realmente a la política que se está incluyendo hoy en esta administración, en donde, digamos, apoyar a los jóvenes. Sí es muy buena, pero realmente se requiere candados, mecanismos de supervisión para que en cierta manera el joven realmente sí destine. Es una forma de motivarlo, o sea, requiere de atención y eso es lo que tenemos que hacer. Digamos, tanto el gobierno federal como autoridades o académicos, tenemos que pues apoyar realmente a esos jóvenes que realmente les hace falta una guía, si no la tienen en casa, pero sí más o menos irlos encaminar realmente. Sé que es difícil, complejo, si a nosotros como familia, como padres de familia se nos complica algunos temas, pero es una forma realmente de ir cerrando candados. Yo creo que no, y le voy a decir por qué difiero de esta situación. Porque exactamente pasa lo mismo con estas cosas de Prospera y demás, estas becas que les daban a los padres, y los mismos padres de familia, muchos se iban a embriagar en cuanto les daban la beca. Entonces, pasan los grandes, pasan los chicos, pasa hasta donde también la responsabilidad de quien quiera hacer las cosas. Por eso yo les decía, y yo siempre estuve en desacuerdo con estas becas de Prospera y estas cosas que daban o que siguen dando en las primarias, porque se la daban a los pobres y a los que menos tienen, pero no se las daban realmente a quien estaba estudiando o a quien tuviera un promedio o al alumno que busca la excelencia, que busca, no importando su estatus social o económico, sino que busca la excelencia.
no había incentivo para quien trate de sobresalir, sino para el que menos tiene. Y ahí es la diferencia. Bueno, coincido contigo. Realmente se tiene que hacer un estudio pormenorizado y específico realmente de quién lo requiere y que haya una supervisión. Porque si no, realmente estaremos hablando de un dinero que realmente no se va a obtener sí un provecho a mediano plazo, pero no a largo. Entonces realmente... Y entonces quedamos como que lo que dicen en redes sociales, estamos incentivando a los delitos y a los jóvenes a que les dan dinero y vamos a delinquir. Y bueno, y que también realmente jóvenes que realmente igual están inmersos en el tema de delincuencia y están obteniendo un beneficio que a final de cuentas, como tú lo comentas, ¿no? O sea, ¿les voy a pagar para no delinquir? Es como me suena a aquellos jueces que querían cobrar mucho para no dejarse comprar por los delincuentes. ¿Y la integridad dónde queda? Digo, sin irnos muy lejos, es la misma equiparación desde mi humilde punto de vista. No se justifica. No se justifica, querido mío. En el tema de noticias, nos decía por aquí, hay un chico que entra a robar a una casa, por ahí son noticias que se han hecho virales, ¿no? Y entra a robar una casa, el dueño se defiende y actúa en defensa propia, ¿no? Y ya después la hermana lo defiende en la televisión diciendo que su hermano había robado, había asaltado, había volado, pero nunca había matado. Entonces, ¿por qué lo mataron? Pues habrá que ver el caso particular de esta historia, digo, tan lamentable, en el sentido de que, pues bueno, habrá que ver de qué forma llegaron, si iban armados o no. Ahora, uno de los elementos que protegen... Pero la defensa de la hermana, uh-huh. Hablando aquí jurídicamente, la defensa del hermano, la hermana, había violado, había golpeado, había asaltado, pero él nunca había matado. ¿En qué mundo estamos viviendo para pensar de esta manera? Lo que pasa es que cuando te ves afectado en tu esfera y que es el hogar, que es uno de los lugares más preciados y protegidos por la Constitución, la persona puede contar con un arma, pero habrá que ver el grado, digamos, o sea, de repeler esa agresión. Habrá que ver si este joven iba o no armado o los dos. Ahora. ¿Y cómo voy a saber? Si alguien entra a mi casa, muchas veces con estas armas de juguete, o no sabemos si van cargadas o no, está entrando a mi hogar. Hay otro tema parecido, maestro, donde creo que fue aquí en Tlalnepantla o en Naucalpan, donde están en un tianguis moliendo a golpes, porque ahora da por grabar y subirlo a las redes, a alguien que había asaltado a una señora. Y lo estaban moliendo a golpes. Y la defensa de él era, pero fue limpio. O sea, el robo fue limpio. No la maltraté, no le piqué, no la herí, nada más le robé el celular. El linchamiento, ¿no?, de la sociedad o de la población sí, enardecida, ¿no? No, pero, maestro, vuelvo a lo mismo. Yo defiendo mi mal actuar diciendo, es que no te hice daño, nada más te robé el celular. ¿En qué momento la conciencia se ha trastocado de esta manera para pensar que un delito no es delito por el hecho de que no te esté vulnerando? Pero tú sabes lesionado, ¿no? Exacto, pero ¿tú sabes cuánto le costó a esa persona? O a lo mejor está drogada todavía con el celular. Sí, claro. Y se lo está robando. O a lo mejor era su utensilio para trabajar. Sí, es una herramienta de trabajo hoy en día. Exacto, realmente, ¿no? Pero la defensa del infractor, un adolescente en este caso, es que fue limpio, ya déjenme porque fue limpio, no le hice daño, nada más le robé el celular. Esto es una desvergüenza lo que está sucediendo. ¿Por parte de quién? ¿De ambos o nada más de uno? Digo, porque realmente sería... Pues por parte del ladrón. Uh-huh. Sí, no se justifica, te aclaro. No se justifica la violencia, no se justifica el linchamiento. No se justifica, lo entendemos desde la parte de los derechos humanos, desde la parte de la conciencia humana, como ser humano que tenemos. Maestro, pero ¿en qué momento la política pública que se ha mal implementado es copartícipe en estos linchamientos donde la sociedad está harta y el rencor ha crecido a tales niveles que ha tenido o toman la justicia por mano propia y han llegado a decir en redes sociales, mátalo? Hace poco a otro en Ecatepec le quiebran las manos al delincuente porque se sube a asaltar a una combi, a un transporte público, y los ciudadanos ya hartos se defienden y le fracturan las manos. Y las redes sociales decían,
mejor lo hubieran matado porque al rato se va a recuperar y va a seguir haciendo lo mismo. ¿En qué momento nos trastocamos de esta manera? En relación a este caso particular y todos los que se han dado suscitado, yo lo que veo es que realmente ha sido, digamos, derivado de la reforma del nuevo sistema penal acusatorio. Una forma de espesura, digamos, de disminuir realmente el número de procesados hoy en día imputados. Es una forma realmente, digamos, casi la mayoría pues, vuelve a delinquir. Entonces por eso están los medios alternativos de reparación del daño, en donde realmente es el beneficio que tiene realmente el imputado. Entonces, pues, si robó un celular, pues bueno, tiene que reparar pues el daño, ¿no? Si es que tiene, pues, lo devuelve y pues bueno, si hubo un daño, una lesión o un daño pues, mayor, pues tendrá que repararlo. La gente ya está harta, está molesta realmente sobre esta política, en donde realmente vemos que realmente si el delincuente cometió ese mismo delito, pues lo va a volver a cometer por los beneficios que goza pues de este nuevo sistema penal, nuevo sistema penal acusatorio. El inquisitivo, ustedes dicen mucho más severo, sí, o sea, pero a lo que voy de que realmente, pues, a lo que voy, la gente está molesta porque realmente el Estado no ha sido garante y protector del derecho de propiedad y de la seguridad de las personas. Llámese transporte público, llámese el hogar, como peatón, o sea, no, hoy en día se han incrementado los delitos y estamos hablando de que no es una ciudad segura, ni el país, por decirlo así. Hablando de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública deja mucho que desear. En vez de sentir seguridad cuando se acerca una patrulla para resguardar el orden o a ver qué está sucediendo, nos retraemos y pensamos en que vienen a complicar el tema, digo, me pasó, a complicar el tema. Qué lamentable, y lo conozco. O a tergiversar la situación, o a ver qué beneficios sacan, porque de repente, y esto va para nuestra querida Ernestina Godoy, esto va de mi parte, creo que debería haber la política pública desde el Poder Judicial, de verdad poner ojo visor. ¿Qué está pasando en los ministerios públicos? Porque estos contubernios que pareciera que siguen, están creciendo todos los días. Y gran parte del rencor social acumulado, lo que vemos en el Estado de México, lo que vemos en la Ciudad de México, esos linchamientos que están sucediendo, ¿hasta dónde tiene también la responsabilidad quien está aplicando mal la política pública o quien está permitiendo que el nuevo sistema de justicia penal se tergiverse de tal forma que ayude a los delincuentes y a quienes gustan desde el Poder Judicial hacer contubernio con los delincuentes? Sí, principalmente quien es el foco principal es el Ministerio Público, es el primer contacto que tiene la ciudadanía. Muchos no llegamos a denunciar por el tiempo engorroso que va realmente para presentar una denuncia, si vamos como imputados o presuntos. O vas como denunciante y te terminan poniendo como imputado. Sí, entonces. Digo, acá sí, les hablo. No se vale. O sea, son cuestiones en donde realmente tiene que velar realmente por una certeza jurídica de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esa es la obligación que tiene, digamos, dentro de las políticas públicas, el gobierno local y federal. Tratándose para el caso de delitos aquí del Foro Común en la Ciudad de México, sí tiene que realmente, digamos, trabajar con profesionalismo, con lealtad y honestidad todos los servidores públicos. Y el primer contacto también es el policía, que es también un trabajo muy elemental, pero a final de cuentas tiene que trabajar de mano, realmente con base, con la honestidad. Y bueno, hemos visto hechos y escuchado hechos lamentables en donde policías de la Ciudad de México, en contubernio y confabulados con la delincuencia, imputan delitos que no son, delitos. Así es. Entonces, eso es muy grave, muy delicado, y bueno, es una forma de extorsionar a la población, y lo veo muy delicado. Tanto a cualquier persona, ¿no? Realmente. A cualquier persona, o sea, realmente buscan, pues como cliente, ya sea en el metro o en cualquier centro de convivencia, imputando delitos falsos. Hablando de jóvenes, y a mí me llega una situación precisamente el mes pasado que tuvimos esta infortunada experiencia con un ministerio público. En esos mismos días, el hijo de una amiga, algo similar, pero policías de la Secretaría de Seguridad Pública, los chicos habían ido a comer alitas en un lugar, se tomaron 1 o 2 cervezas en las alitas, pero iban a regresar a la universidad
y en el trayecto con mochilas los siguen elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública a pie y los obligan a revisar la mochila, los llevan al Torito, los llevan, o sea, ellos no iban manejando, iban caminando, iban de regreso a su escuela, habían salido a comer y al final les imputan un delito y para no llevarlos al Ministerio Público y para no, el chiste es que terminaron sacándoles una cantidad fuerte de dinero que tuvieron que pagar los papás, que incluso uno de los chicos por ahí lo metieron en CAPEA, hablando de adolescentes, que también está la parte donde a adolescentes les imputan delitos que no cometieron. Y si muchas bien es cierto, veces... el caso particular era una falta, bueno, no podemos hablar ni una falta administrativa, ¿No? porque iban inclusive ellos como peatones. Exacto. Vemos Pero ¿por qué iban caminando sospechosos? No, realmente inclusive se están tomando atribuciones que no les corresponden, ¿no? Exactamente, querido mío. Aquí realmente pues hay que hacer un llamado realmente al secretario de Seguridad Pública en virtud de que realmente el actuar del policía tiene que ser apegado estricto a derechos humanos y a los convenios internacionales. No nada más es estar deteniendo por detener e imputando cuestiones que realmente no son del todo verdad y carentes de razón, por decirlo así. Y sobre todo pegándose a derecho, porque de repente ellos empiezan a leernos no sé qué tantas cosas de los códigos pensando que la gente no sabe y con eso ya te quieren marear, ¿no? El caso particular, ¿sabe dónde es? Es el Estado de México, donde los policías del Estado de México, código en mano, y te están ya queriendo cuadrar algo. Le digo, oye, tú no eres el responsable, Claro. tú no eres el que realmente tienes que dar, configurar un delito, pero lo vemos realmente. En el Estado de México, y donde vemos que saquean estos carros que se voltean y demás, y ahí nos acercan y ahí se está cometiendo un delito. En flagrancia se están aprovechando, que sea una turba, están cometiendo un delito. Ahí no los vemos acercarse, ¿verdad? No, y entre esos casos, muchos más, donde realmente vemos realmente la opacidad en el actuar, tanto de policías, tanto estatales como de la Ciudad de México. Vemos un actuar donde deja mucho que desear. Y como gobernados realmente sí estamos pues, digamos, necesitados de procuración de justicia y de seguridad pública, que son y bueno, y de ahí vienen los demás. De ahí se deriva todo. Sí, claro. De ahí se deriva todo, maestro. Pues queridos amigos, se nos fue el tiempo como agua. Ya desde hace rato nos hace por acá señas el ingeniero, no le hacemos mucho caso, como siempre, ¿verdad, queridos amigos? Porque el tema está muy, muy interesante. Hablar sobre menores infractores, porque nos dicen que delincuencia juvenil no, menores infractores, hasta dónde, comentábamos con el maestro, la responsabilidad, nosotros como padres de familia, la familia como el principal cimiento de la sociedad, hasta dónde tenemos la responsabilidad, hasta dónde tenemos que retomar nuestra responsabilidad, maestro, y hasta dónde también podemos exigir a la política pública, a quienes son los que debieran defender nuestra seguridad, cuidar nuestra seguridad de nuestro país, hasta dónde tendríamos que exigir un poco más, pero también poner nuestra parte, ¿no? Sí, tenemos que abonar nosotros también como padres de familia y como sociedad. También depende la forma en cómo nos conduzcamos como ciudadanos. Es importante el trabajo que hagamos nosotros. De lo que hagamos bien, realmente vamos a replicar. Si la gente tira basura y no cede el lugar o realmente comete una infracción o falta, pues bueno, somos vistos realmente por la sociedad. Entonces pareciera que es normal. Y si no trascendemos como persona, pues bueno, realmente estaremos mal realmente como sociedad. Pero tenemos que mejorar nuestra persona y con ello también nuestras políticas públicas realmente, en el entorno que vivamos. Así es, maestro querido. Pues, queridos amigos, ¿qué les podemos decir? Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado un miércoles más de Criminogénesis. Como les decíamos, retomando el Día Internacional del Libro de ayer, hablamos de lectura jurídica y la revista Criminogénesis en www.criminogénesis.com como una de las revistas más importantes, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, porque incluso está traducida en diferentes idiomas. Entonces sabemos que a diferentes partes de Latinoamérica, incluso de Europa, en España también es leída la revista Criminogénesis de la mano de su director general, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, al cual le agradecemos infinitamente esta mancuerna que los miércoles junto con el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico estamos haciendo con profesionales en la materia, hablando de derecho penal y criminología. Agradecemos infinitamente que un miércoles más hayan estado con nosotros. Maestro Cosme, gracias por estar con nosotros. Pues mil gracias a ti, querida Delia, al maestro Anatolio, el doctor, por esta oportunidad y bueno, que hacen posible realmente la transmisión, al doctor Alejandro Carlos Espinosa también.
y a todos aquellos que intervienen en la realización de este programa. Y bueno, pues no sé si también desearle el apoyo a Murdoch, que hace posible la transmisión en este programa, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, y a INADEC como un gran instituto. Así es, doctor. Bueno, le agradecemos mucho, maestro. Queridos amigos, el día de mañana les comentaba, vamos a tener, por ahí vamos a un programa especial, vamos a hablar un poco sobre la Guardia Nacional con un especialista en la materia. Los esperamos el día de mañana. Tenemos mucho que comentar. Si tienen preguntas al respecto, pues de una vez váyanos mandándola aquí en nuestro canal o en las páginas particulares. Por ahí estamos recibiendo todos sus cuestionamientos y hasta sus felicitaciones. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Soy Delia Linares Alvarado. A nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, agradecemos. Tengan una tarde excelente. Hasta mañana.